Ahora toca, después de haber planteado en otras ocasiones la composición simple, la composición técnica, la composición en valor, los movimientos en la composición en valor de capital, esta reflexión motivada por el primer pie de página de la llamada acumulación originaria, propuesto por Marx, que es la composición orgánica de capital. Es muy interesante destacar que la composición orgánica de capital, si bien Marx en un punto final de esa larga cita como pie de página, dice que sin más ni más de aquí en adelante él utilizará solamente la referencia de composición de capital, pero hará una implicación de todo lo que se ha mencionado en esta cita y todo lo que implica en su análisis. Nos hemos dado la tarea de hacer un acercamiento intuitivo, gráfico, algebraico y también aritmético que nos permita identificar y comprender este tema en cuanto a ley de la acumulación capital. Pero primero, entender la composición de capital como un proceso en el cual se está manifestando el desarrollo de las fuerzas productivas o bien, de manera más sencilla, el desarrollo científico-tecnológico o aún más sencillo, el cambio tecnológico. La composición en valor de capital representa una forma orgánica vinculante de las composiciones técnicas en cuanto a cantidades de los elementos objetivos y subjetivos que entran al proceso de producción para producir mercancías, pero ante todo para valorizar el capital, y también implica la manifestación de la relación que guardan estos elementos componentes en valor. Vamos a plantear lo siguiente. Recordemos que la composición en valor de capital se expresa por la relación del capital constante al capital variable. En el momento T, hemos hecho una denotación a partir de la letra nu minúscula de este cociente. Pero también hemos destacado que el capital constante tiene dos elementos componentes, la parte fija y la parte constante circulante, como se expresa en este segundo cociente. De tal forma que eso me va a permitir entender algunas particularidades y la relación que guarda la composición en valor con la composición técnica. Vamos a ver que en términos de cantidades físicas y precios unitarios, el gasto del capital constante está dado por el primer término que viene dado por el producto de W minúscula subíndice X mayúscula en el momento T y X mayúscula subíndice T. Esto representa el valor de gasto de capital del medio de trabajo. En otro video hemos planteado las condiciones materiales del proceso de producción para identificar la composición técnica del capital y ahí se identifica de manera más clara. El segundo componente, que también es un producto, representa el precio unitario W minúscula subíndice Y mayúscula en el momento T, que multiplica a la cantidad de objeto de trabajo. De tal forma que el gasto de capital constante se va a dividir en gasto de capital fijo y gasto de capital constante circulante, como se tiene aquí. Además, tenemos el gasto de capital variable, que es cuántos trabajadores estoy contratando, dado por L en el momento T, y
W minúscula, que es la tasa salarial corriente. Una vez que hicimos esa especificación, las utilizamos y lo sustituimos en lo que es la composición en valor de capital. Y tenemos este cociente. Este tercer cociente representa ya una relación del gasto de capital constante en su parte fija y circulante y la relación que guarda con el capital variable. Como vemos, estas expresiones podemos simplificarlas por ley de asociación y diremos que la composición en valor de capital no minúsculo en el momento t será esta nueva expresión, dada por dos términos, donde cada término es el producto de dos cocientes. Cabe destacar que los cocientes premultiplicadores representan precios relativos. En el primer caso, W minúscula X en relación a W en el momento T es el precio relativo del medio de trabajo a la tasa salarial. Y W minúscula Y mayúscula representa el precio relativo del objeto de trabajo a la tasa salarial. Entonces, este ejercicio cabe para que nosotros podamos distinguir en que ya sean utilizados precios o valores que, dado el momento analítico de la Ley General de Acumulación Capitalista, donde Marx lo está planteando, es indistinto emplearlos. No estamos asumiendo el problema de la transformación de valores a precios, sino asumiremos que, si bien los valores o los precios, cualquiera de los dos que se consideren, se van a estar moviendo, vamos a considerar que esos valores relativos o esos precios relativos van a mantenerse inalterados. Es decir, se mueven los precios, pero los precios relativos se mantienen constantes. De tal forma que la composición en valor de capital estaría determinado solamente por la relación de las cantidades físicas X entre L y Y entre L, que son las composiciones parciales técnicas del capital. La primera de ellas, dada por la letra tau minúscula, subíndice X en el momento T, es la relación de medios de trabajo por trabajador. Y tau minúscula, subíndice Y en el momento T es el nivel de consumo productivo de la clase obrera. ¿Cuánto objeto de trabajo transforma productivamente cada obrero? Sustituyendo tau y tau X y tau Y, vamos a llegar a una nueva expresión. Pero antes de ello, tenemos que también hacer una identificación de los precios relativos, dados por los respectivos indicadores Rho minúscula. Rho minúscula representa el precio relativo. Rho minúscula, subíndice X, representa el precio relativo del medio de trabajo a la tasa salarial. Mientras Rho minúscula, subíndice Y, representa el precio relativo del objeto de trabajo a la tasa salarial. Haciendo la sustitución tanto de las composiciones parciales del capital en su componente técnico como de los precios relativos, llegaremos a la siguiente expresión.
De tal forma que la composición en valor de capital no minúscula es el resultado de premultiplicar los precios relativos, no, perdón, es premultiplicar las composiciones parciales técnicas del capital por los precios relativos. En un sentido de álgebra matricial, es un producto interno, donde entonces los componentes de los precios relativos es el vector ρ de precios relativos y los componentes de las composiciones parciales técnicas de capital es el vector tau, que es la composición técnica del capital. Podemos simplemente ratificar que estos dos vectores se encuentran en un espacio euclidiano R2 dimensional estrictamente positivo. El resultado será el siguiente, que la composición en valor de capital nu, dada por la relación C entre B, es igual al producto interno de los vectores, precios relativos y composición técnica del capital. Rho en el momento t y tau en el momento t. No obstante, hemos dicho que los precios relativos se mantienen inalterados. Por lo tanto, esta expresión se modificará. Pero antes de ello, aclaremos que si esta expresión se mantuviera, entonces decimos que la composición en valor del capital es una función que está determinada por el vector de precios relativos y por el vector de la composición técnica. Ahora, avancemos en clarificar esto. El vector ρ va a operar como una constante, no como una función a través del tiempo. Entonces, la composición en valor del capital será igual a un vector que será un valor ρ constante que premultiplica la composición técnica del capital. Por lo tanto, la composición en valor de capital solamente estará en función ahora de la composición técnica. Y aquí ya tenemos un elemento central y muy importante que integra a la composición orgánica del capital. Es la relación directa que existe, bueno, mejor quitamos ahorita lo de directo. Inmediatamente diríamos que es directo, pero mira, es la relación que existe entre la composición técnica y la composición en valor capital. El componente directo entonces vendría a partir de considerar números con el momento t igual a ρ por tau sub t, obtener la derivada de la composición en valor de capital en relación a la composición técnica, es decir, cómo se ve afectada la composición en valor de capital ante variaciones de la composición técnica. Y las variaciones de la composición técnica representan cambio tecnológico o bien desarrollo de las fuerzas productivas. Y dada la expresión que hemos identificado, la pondremos como la letra ρ, que es el vector, ¿no? Una constante. Y como esta constante es positiva porque los cocientes son positivos, no las variaciones de los precios relativos. Las variaciones de los precios relativos son cero, porque se mantienen constantes los precios relativos. Pero los elementos componentes de los precios relativos son positivos, por lo tanto da precios relativos positivos. Entre esta derivada y la relación funcional anterior, vamos a comprender que estas dos cosas, estas dos expresiones, denominan a la composición orgánica del capital. En síntesis, la composición orgánica del capital la vamos a entender por dos procesos que integran orgánicamente este camino
de modificación. El primer proceso es el de la relación de las composiciones técnicas y de valor. Es decir, la composición técnica se modifica y por lo tanto se va a modificar la composición en valor. Existe una relación, como pusimos en la relación funcional. Nu minúscula en función de tau en el momento t. Ese es este proceso. Y este proceso lo vamos a denominar así, por sus iniciales. En una letra, R minúscula. El segundo proceso será la correlación que presentan las composiciones técnicas y en valor. Es decir, la derivada que hemos sacado. La correlación porque dice Marx, cuando una tiene una variación positiva, la otra corre en la misma dirección. Una correlación positiva. A esta correlación la vamos a denominar también con sus siglas, pero en síntesis con una letra minúscula que es la letra minúscula C. Tenemos dos procesos entonces, el proceso de la relación y el proceso de la correlación. Y dice Marx, entre ellos dos van a establecerse como elementos componentes de la composición orgánica del capital, que en el medio general de nuestra discusión se emplea la letra teta minúscula. Por lo tanto, teta minúscula, que es la composición orgánica del capital, es una relación dada por la misma relación de las composiciones técnica y en valor y la correlación que existen entre ellas dos. Hasta aquí la explicación de la composición orgánica del capital.